Hola, hoy vamos a empezar a ver el tejido muscular, uno de los 4 tipos de tejido que habíamos mencionado en clases anteriores. Digamos que fuera de lo que eran los tejidos conectivos especializados, este es un tejido específico aparte, ¿sí? Que es el que forma toda la parte muscular de nuestro cuerpo, vinculado a todo lo que es la parte motora, o que nos permite la locomoción, que es el músculo esquelético estriado, a nivel cardíaco, ¿sí? Que es el músculo cardíaco estriado, y el músculo liso, que es el que compone o tapiza las vísceras, los vasos sanguíneos, que algo hemos visto ya en las distintas capas que conforman un vaso, ¿sí? Hoy entonces vamos a comenzar a hablar del tejido muscular, que va a ser el encargado del movimiento del cuerpo y de todas sus partes, y nos va a permitir un dinamismo. Y después vamos a tener la parte cardíaca, que nos va a permitir los latidos cardíacos a través de la contracción y la dilatación, la sístole y la diástole. Y bueno, recuerden entonces que va a tapizar muchas paredes viscerales, ¿sí? También va a estar en el tejido conectivo, y vamos a ver que van a haber otras células con propiedades contráctiles que no necesariamente forman parte del tejido muscular. La función básica entonces de este tejido es la contracción de los músculos a través de unas proteínas que se llaman miofilamentos, y va a ser controlada por el sistema nervioso. En general vamos a tener músculos del tipo voluntario o involuntarios. Los estriados, que en realidad se llaman así porque vamos a ver que histológicamente forman estrías, como pasaba como cuando veíamos las fibras colágenas en el microscopio, que tenía una forma estriada. Bueno, acá el músculo esquelético, esquelético y cardíaco, vamos a ver que tienen estrías, ¿sí? El liso no tiene estrías, por eso se llama liso. A su vez, el estriado esquelético es voluntario, y el cardíaco y el liso son involuntarios. Cuando hablábamos entonces de que había otro tipo de células contráctiles, además de las que están presentes en las células musculares que vimos recién, vamos a ver que tenemos otros tipos de células que algunas ya hemos hecho referencia en tejidos anteriores. Por ejemplo, los pericitos que vimos en todo lo que era tejido vascular. En el tejido vascular habíamos visto que a nivel capilar o del lecho capilar, donde el diámetro y el calibre de los vasos era muy pequeño, habíamos visto que en la pared tenía solo endotelio, ¿no es cierto? Y una membrana plasmática, y no teníamos células contráctiles. Entonces, había células que llamaban pericitos, que tenían como unas prolongaciones y se agarraban a las paredes vasculares y producían la contracción a través de una descarga del sistema nervioso que iba sobre estas células pericíticas, que en su citoplasma contenían miofilamentos de actina y miosina, justamente, que son estos miofilamentos contráctiles. Entonces se producía la contracción de ese capilar gracias a la contracción transmitida por estos pericitos que se encontraban como abrazando a estos capilares. Después también vimos algo de células mioepiteliales, cuando vimos la parte de tejido epitelial, en donde había una clasificación que hablaba del tejido glandular. Habíamos dicho que había una célula que se colocaba como abrazando también a los acinos glandulares, y se llamaba célula mioepitelial, que también tenía en su citoplasma estos filamentos de actina y miosina, y también a través del sistema nervioso, que directamente inervaba estas células mioepiteliales, se producía la contracción de ellas y al mismo tiempo se contraía el acino, con lo cual toda la secreción que estaba contenida en la luz de ese acino era liberada hacia afuera a través del conducto excretor. Generalmente estas células mioepiteliales obviamente formaban parte de glándulas exócrinas. Los miofibroblastos, que eran lo que un poco nos faltaba nombrar, estaban dispersos en el tejido conectivo, y vamos a ver que depende de las necesidades locales, pueden tener en su interior estas fibras contráctiles de actina y miosina, y también son sintetizadoras de la matriz extracelular, incluidas las fibras de colágeno, con lo cual, por ejemplo, ante alguna lesión tisular, estos pueden hacer proliferación de matriz extracelular, de fibras colágenas para la cicatrización, y al mismo tiempo ayudar en la contracción de esa cicatrización para, por ejemplo,
unir los cabos de alguna herida y ayudar a que se forme alguna cicatriz, o que cierre el tejido y cicatrice. Esos son algunos ejemplos. Aquí tenemos todo lo que corresponde a imágenes de una célula muscular esquelética, por ejemplo, aquí arriba, que es una célula madura esquelética que tiene una forma grande. La célula, digamos, esquelética madura, que es la que tenemos en el aparato locomotor, tienen una forma muy alargada y tiene varios núcleos que se ubican siempre en la periferia, y en el centro tenemos el citoplasma. Aquí tenemos una célula del músculo cardíaco que va a tener un único núcleo y va a ser central, y también va a tener como una forma ramificada. Aquí tenemos una célula del músculo liso que tiene una forma alargada o de huso, con un núcleo central, y se va afinando hacia los extremos. Aquí tenemos una célula miopitelial con algunas prolongaciones, el núcleo bastante oval central, y tiene como esas prolongaciones para abrazarse, como se ve aquí abajo, por ejemplo, alguna célula secretora, ¿sí? Aquí se ven las prolongaciones, para que se exprima esa glándula secretora y libere el contenido. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un capilar sanguíneo, y todo esto son las prolongaciones de un pericito que está prácticamente abrazando a ese capilar para producir la contracción de ese lecho capilar. Aquí tenemos en modo esquemático también la célula miopitelial abrazando a un acino, y acá tenemos un miofibroblasto, en donde vamos a tener características de fibroblasto y de célula muscular lisa, con contenido de estos miofilamentos intracitoplasmáticos de actina y miosina. Entonces vamos a tener, por ejemplo, las características del fibroblasto, que va a liberar las fibras de colágeno, la célula muscular lisa, que tienen filamentos de actina y miosina, y ambos tipos formando un miofibroblasto. Antes de empezar a hablar básicamente del músculo, vamos a utilizar un prefijo que se usa en el tejido muscular, que es el sarco. Sarco es como un prefijo que significa carne, ¿sí? Como si fuera músculo, y vamos a mencionarlo, a introducirlo dentro de las palabras que ya conocemos dentro de la biología celular. Cuando hablamos de una membrana plasmática, vamos a hablar que se llama sarcolema, que va a ser la membrana plasmática de la célula muscular. Cuando hablamos de su citoplasma, vamos a hablar del sarcoplasma. Cuando hablamos del retículo endoplásmico liso, va a cumplir una función muy importante en el músculo, porque va a contener altas concentraciones de calcio, que va a ser un ion fundamental para la contracción muscular. Se va a llamar retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, y cuando hablamos de las mitocondrias se van a llamar sarcosomas. Todo esto es porque cuando vayan al libro van a encontrar justamente este tipo de menciones, para que no se confundan. Este sería como el lenguaje propio para hablar del músculo. Vamos a empezar a hablar del músculo esquelético estriado, para luego seguir a modo de diferencia o en comparación del músculo cardíaco, y luego finalmente con el músculo liso. Dentro del músculo esquelético habíamos dicho que en realidad se fija un poco a los huesos a través de los tendones, ¿sí? Y también al tejido blando subyacente. Va a provocar los movimientos del esqueleto y también de esos músculos vecinos, tanto para desplazarse como también para mantener la postura del cuerpo, porque uno tiene como una tonicidad muscular de manera permanente para mantenerse de pie o en forma o sentada, y está todo el tiempo, aunque uno no lo esté pensando, eso está activo para mantener en forma la tonicidad y estar parado, sentado o trasladarse. Vamos a hablar un poco de la reseña embriológica de la parte muscular, sin meternos tanto en lo que es tampoco la embriología, porque ya lo tenemos en la otra parte de la materia, ¿sí? Pero es para que sepan más o menos cómo se forma esta célula muscular esquelética, porque es una célula muy importante, ya que puede tener, digamos, una longitud escasa o corta, y a veces puede medir hasta 80 centímetros, incluso 1 metro de largo, ¿sí? Depende también las proporciones del cuerpo de la persona en un adulto. Pero bueno, son células bastante alargadas. Cuando partimos de la célula mesenquimática, como se ve en esta parte, vamos a ver que se diferencia a un mioblasto.
Una vez que se produce el mioblasto, vamos a ver que se fusionan varios mioblastos, y como célula precursora muscular, varios mioblastos se fusionan entre sí y forman como un sincicio o un sincitio, y van a formar, van a unir sus citoplasmas y va a estar lleno de núcleos. Entonces van a formar esta célula alargada o inmadura que se llama miotubo, ¿sí? Y ese miotubo va a estar formado por todos estos núcleos que se van a disponer en el centro, y las miofibrillas, que van a ser las fibras de actina y miosina o fibras contráctiles, se llaman, digamos, esos filamentos van a formar algo que se llama miofibrillas, que va a estar adentro del citoplasma de la célula, que ahora lo vamos a ver bien, pero ya se encuentran en el miotubo, que todavía es una fibra, digamos, o una célula inmadura. Cuando pasamos al siguiente eslabón de la maduración celular, vamos a ver que van a formar la célula, digamos, muscular madura, o miocito, y vamos a ver que se va a invertir el orden. Todos estos núcleos que estaban centrales, acá en el miotubo, se van a volver periféricos, y las miofibrillas que estaban periféricas en el miotubo se van a volver centrales. Entonces, en una célula muscular madura, vamos a encontrar en un corte transversal los núcleos a modo periférico, y las miofibrillas, que van a contener varios filamentos de actina y miosina entrelazados en unidades que se llaman sarcómero, que ahora lo vamos a ver, van a estar distribuidas en el citoplasma en la parte principal de la célula. Otra célula que podemos nombrar, que van a aparecer en los adultos, es una población permanente de células precursoras, son las células satélite, que en caso, por ejemplo, de lesiones tisulares, pueden comenzar a dividirse formando nuevas células musculares esqueléticas, y se las llama células satélite, y se van a encontrar siempre pegaditas o cercanas a las miofibrillas. Perdón, a la célula muscular, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, desde la célula embrionaria mesodérmica, la evolución al mioblasto, el miotubo, las células en la parte más superficial, y aquí la célula satélite en la superficie, a modo de célula precursora de este mismo tejido muscular esquelético maduro. Algo muy importante que también tenemos que nombrar en las subdivisiones del músculo esquelético va a ser, por ejemplo, cuando partimos del músculo, ¿sí? De la parte más macroscópica, digamos, o anatómica, tomamos un sector de músculo y vamos a ver que está compuesto por varios fascículos musculares. Si tomamos un fascículo, vamos a ver que está compuesto por varios miocitos, ¿sí? O célula muscular, o fibra muscular. Cualquiera de esos hace, digamos, alusión a lo que es una célula muscular. Adentro de cada célula muscular voy a tener varias miofibrillas, ¿sí? Adentro de cada esta fibra muscular, fíjense que acá ya se ven las estrías, ¿sí? Si yo me meto en el citoplasma de esta fibra, voy a ver varias miofibrillas, que son estas que están acá, ¿sí? Y voy a ver también estas estriaciones. Entonces, yo acá tomo un sector de una fibra y voy a ver los núcleos periféricos, y acá voy a ver el citoplasma de esa fibra muscular, y adentro de ese citoplasma, como si fueran organelas, estas miofibrillas. Acá se ven las estrías. Si yo tomo una miofibrilla de adentro de ese citoplasma, ¿sí? De ese componente citoplasmático de la fibra, voy a encontrarme con lo que yo les comentaba, que eran las proteínas contráctiles de actina y miosina, que se ubican de forma paralela, y que esa ubicación paralela en algunos lugares tienen como superposiciones, por eso forman estas estrías. Y a la vez, digamos, esta ubicación se colocan bajo una estructura ordenada que se llama sarcómero. Los sarcómeros son como varias unidades repetitivas que se ubican una al lado de la otra, divididas por algo que se llaman discosetas, ¿sí? En donde se repiten de discoseta a discoseta hay un sarcómero, aquí hay otro, y así sucesivamente. Si yo tomo un sarcómero, voy a encontrarme más microscópicamente con las verdaderas estructuras contráctiles que yo les había mencionado, que son la actina y la miosina. Entonces me voy a dar cuenta que estos discos Z son en realidad proteínas, ¿sí? Que están compuestas por
unas proteínas especiales. Una muy destacada es la alfa-actinina o alfa-actina, que está como componente principal de estos discos Z. Luego unas prolongaciones desde estos discos Z hacia el centro del sarcómero, que son los filamentos finos o actina, y una zona central donde me encuentro con los filamentos gruesos o de miosina. Para tener más referencias sobre todo esto, yo me voy a encontrar con que las moléculas o los filamentos de actina son en realidad dos cadenas en alfa hélice de varias subunidades de actina G. La actina G es porque es la proteína globular, por eso es G. Cuando varias actinas G se unen y forman un polímero, y forman una cadena en alfa hélice, forman una actina F, o sea, filamentosa. Y cuando se unen dos filamentos, o de actina filamentosa, formando estas dos moléculas alfa hélice, forma el filamento de actina. En cambio, cuando voy a el filamento de miosina, que es el filamento grueso, que es el que se encuentra en el centro, me voy a encontrar que tiene como una forma de palo de golf, ¿sí? La molécula de miosina, que va a tener una cola y una cabeza, y que siempre va a estar como fusionada junto a otra molécula de miosina. Va a ser como si fueran dos palos de golf unidos en forma como si estuvieran torsionadas, y van a quedar como con dos cabezas, que ahora lo vamos a ver. A su vez, esta molécula de miosina, convencionalmente en los libros la pueden encontrar como fraccionada en dos partes, como una cadena de meromiosina liviana, en donde está la cabeza y el cuello de la molécula, meromiosina pesada. Vamos a ver que en esta parte del sarcómero tengo solamente filamentos finos cerca de las líneas Z. Cuando me voy un poquito más hacia la línea media, que sería esta del sarcómero, me encuentro con que acá tengo filamento grueso, fino, o sea que se superponen. Por eso acá tengo bandas más oscuras, y acá donde estoy más cerca de la línea Z, tengo bandas más claras, que son las que están acá en color blanco. Cuando voy a la parte más central, tengo solo filamentos más gruesos, entonces voy a tener un color como intermedio que, bueno, no llega a verse del todo. Entonces, por una cuestión de cómo se ve al microscopio de luz polarizada y cómo refractan la luz, se las llama las zonas más claras bandas o hemibandas I de la isotropía, y las bandas A, ¿sí?, que están en este sector, que se llaman isotrópicas, perdón, anisotrópicas, ¿sí?, lo contrario de isotrópico, que son las bandas A, que ahora igual lo vamos a ver mejor, porque ustedes acá van a ver que tenemos más letras, porque adentro de cada banda hay como otras subdivisiones que ahora vamos a entender mejor. Bien, el tejido muscular esquelético va a tener, obviamente, el miocito como fibra muscular o célula muscular con las miofibrillas adentro, y también va a estar rodeado por una matriz extracelular, que es de tejido conectivo. Entonces, por un lado, el tejido muscular va a estar rodeado por, o recubierto por una membrana fibrosa, que es la fascia muscular o la aponeurosis, que está formada, ¿sí?, por tejido conectivo denso modelado o regular, ¿sí?, que es esta parte, que a veces se continúa con los tendones, que en realidad el tendón viene a ser como la fusión de las tres envolturas que vamos a ver ahora, que envuelve a cada parte del músculo, en donde en la parte posterior se unen un poco con la fascia o la aponeurosis y se fusionan con el hueso. A su vez, vamos a ver que además de esta envoltura de tejido conectivo denso modelado, vamos a tener otra parte de tejido conectivo laxo, que tiene vasos y nervios que inervan al músculo y que también lo nutren a través de la vascularización y le otorgan el oxígeno. El músculo, para contraerse, también necesita nutrientes que vienen de la parte vascular y obviamente oxígeno, porque las células musculares utilizan la fosforilación oxidativa que sucede en las mitocondrias y necesitan el oxígeno para que se produzca ATP, que es la energía para poder contraer el músculo y entrar en el funcionamiento. Entonces, vamos a ver que cuando vamos de afuera hacia adentro,
por debajo de esa fascia fibrosa, vamos a encontrar que el músculo está dividido como en una parte general que envuelve al músculo por debajo de la aponeurosis, que se llama epimicio, que es de tejido conectivo laxo. Luego se divide en fascículos, y ese tejido conectivo que envuelve a un fascículo se llama perimicio, y luego, cuando envuelve a cada una de las fibras musculares, que son cada una de estas, se llama endomicio. Entonces, para verlo más detalladamente, acá, por ejemplo, voy a tener el epimicio, ¿sí? Siempre por arriba. Si tomo un fascículo, voy a tener un perimicio, y acá voy a tener, ¿sí?, una fibra muscular. Fíjense que acá tengo el núcleo, y esto es adentro del citoplasma. Ya estoy viendo las miofibrillas, y dentro de cada miofibrilla un sarcómero con fibras contráctiles. Entonces, voy a tener, para repasar, la parte más superficial, ¿sí?, de la fascia muscular. Voy a tener el epimicio, que es la parte más externa del tejido conectivo. Después tengo, envolviendo al fascículo, ¿sí?, todo lo que es el perimicio, y envolviendo a cada una de estas fibras el endomicio. Fíjense que cada fibra va a estar irrigada e inervada, ¿sí? Acá, cuando el nervio que inerva la parte motora o muscular, digamos, hace como una especie de sinapsis con la fibra muscular, ¿sí?, esta terminal del nervio se denomina placa motora, y va a liberar un neurotransmisor sobre la fibra muscular, que en este caso, por ejemplo, en la parte muscular de los músculos esqueléticos estriados, suele ser la acetilcolina, el neurotransmisor, que va a ser liberado por el terminal sináptico de este nervio, y cuando se deposita sobre la membrana plasmática de esta fibra muscular, la fibra muscular va a sufrir una despolarización, porque obviamente la fibra muscular tiene receptores para esa acetilcolina, y esa despolarización va a producir que adentro de la fibra muscular se libere calcio en el citoplasma, y ahí se produzca la contracción. Ahora vamos a ver cómo es ese mecanismo de contracción, pero les estoy adelantando cómo funciona el músculo, ¿sí? Sepan que este tejido conectivo que envuelve al músculo trae toda la irrigación y la inervación necesaria para que el músculo pueda cumplir su función. Bien. Dentro de la célula muscular, podemos decir que es una célula alargada, cilíndrica. Recuerden que es multinucleada, y los núcleos se ubican de manera periférica. Eso es muy importante porque es para compararlo con la muscular lisa y la cardíaca, que el núcleo central. Y vamos a ver que va a tener la membrana plasmática, el citoplasma, el retículo endoplásmico liso y las mitocondrias con el prefijo sarco. Por lo tanto, lo vamos a llamar como sarcolema, sarcoplasma, retículo sarcoplasmático y los sarcosomas. Mirando este esquema de, digamos, un corte o, digamos, una célula muscular, podemos ver que si abrimos parte de la membrana plasmática, ¿sí?, del sarcolema, vemos por ahí la parte del músculo, y todo esto sería el citoplasma. Entonces, fíjense que el citoplasma está repleto, como si fueran unas organelas, de estas estructuras que están dentro, que son las miofibrillas, ¿sí? Una miofibrilla, otra miofibrilla. En el medio, citoplasma, ¿sí? En el citoplasma veo componentes citoplasmáticos comunes y organelas comunes. Acá se ven algunas mitocondrias o sarcosomas. Y fíjense que adentro de cada miofibrilla, esos puntitos son los cortes de las proteínas miosina y actina que forman el sarcómero. ¿Sí? Acá justamente están sobresalidas para que los vean. Acá esto es un sarcómero, ¿sí? Acá se ven las bandas claras y oscuras, o bandas I y bandas A, o sea, en donde se superponen los filamentos finos y gruesos, y donde no se superponen. Y aquí vamos a ver algo importante. Vamos a aprovechar este esquema para explicar. Acá tenemos el retículo endoplásmico liso, ¿sí?, que es lo que está en color azul, que forma una red. Pero ¿qué pasa? Esta red, cuando se acerca a algo que se llama túbulo T, que es esta estructura que se ve en color medio violeta, que ahora vamos a ver qué es,
digamos, este retículo forma como una dilatación, ¿sí? Esa dilatación es el retículo sarcoplasmático, en donde se concentra el ion calcio para la contracción, ¿sí? Y esto que se encuentra en el medio, que se llama túbulo T, que yo se los había mencionado, en realidad es la prolongación, ¿sí? O la invaginación de la membrana plasmática hacia el interior de la célula. Entonces, esta membrana plasmática, ¿sí? O sarcolema, cada determinada distancia, emite una invaginación, ¿sí? Hacia el centro de la célula. Entonces, en el caso del músculo esquelético, este túbulo T, o túbulo transverso, por eso es T, porque va transversal a la superficie de, digamos, la membrana que le da origen, va a estar rodeado por sus dos partes por esta dilatación, ¿sí? Que es el retículo sarcoplasmático, que en este caso la dilatación se llama cisterna terminal. De manera que todo esto es el retículo endoplásmico liso o sarcoplasmático, y sus dilataciones vecinas al túbulo T, tanto de un lado como del otro, son cisternas terminales. ¿Qué quiere decir esto? Que acá se forma una tríada, formada por dos cisternas terminales, llenas de calcio, y un túbulo T. Entonces, en el músculo esquelético, esta cisterna terminal a ambos lados con el túbulo T se llama tríada, ¿sí? ¿Por qué les recalco esto? Porque vamos a ver que en el músculo cardíaco esa cisterna terminal está de un solo lado, vecino a un túbulo T, y forma una díada, ¿sí? Bueno, para que se entienda un poquito mejor la estructura, acá tenemos la fibra muscular, ¿sí? Completa. Adentro todo esto es el citoplasma de la célula. Como si fueran organelas, tenemos acá las miofibrillas, y dentro de cada miofibrilla, ¿sí? Acá tenemos un sarcómero, y acá es una línea Z, que siempre se va a ver como en forma en zigzag, otra línea Z, ¿sí? Filamentos finos que salen hacia la zona central del sarcómero, el que está en celeste, lo que está en rojo, que son los filamentos gruesos, el centro del sarcómero, la zona de superposición, digamos, o más oscura, de esos miofilamentos, zona de no superposición al lado de cada una de las líneas Z o bandas I, y en el centro también solo encontramos filamentos gruesos. Por eso, cuando digamos, vemos todo junto, vemos estas estriaciones. Bueno, el sarcómero justamente es la unidad estructural y funcional del músculo, estriado, y aquí tenemos a mejor vista los discosetas con su forma zigzagueante, ¿sí? Y los miofilamentos, en donde vemos acá, por ejemplo, los finos que están en rojo, que salen de los discosetas, y los filamentos más gruesos. Las bandas I, que en realidad son, si nos ponemos a ver en cada sarcómero que va de discoseta a discoseta, las bandas I ocupan una parte de un sarcómero y otra parte del sarcómero vecino, que son las de los filamentos delgados. Entonces, se la llama dentro de cada sarcómero hemibanda I de un lado y la hemibanda I del otro lado. Esta, que es la zona de superposición de filamentos finos y gruesos, es la banda A por anisotropía. Recuerden la banda I, isotropía. Y la zona H es solamente formada por los filamentos gruesos, que es una zona ni tan clara como la de los filamentos gruesos, finos, perdón, ni tan oscura como la de la zona superpuesta. Es como una zona intermedia. Se llama zona H, y que al mismo tiempo tiene algo que se llama línea M, porque acá es como la zona media donde hay otra proteína, la miomesina, que de alguna forma está uniendo a las moléculas de miosina, que son los filamentos gruesos, de un lado con los del otro. La molécula de miosina, yo les había dicho que tenía unas cabezas y una cola. Bien, las colas de la miosina de este lado se unen con la cola de la miosina de este lado, o sea que la miosina o filamento grueso tiene la cola hacia esta línea M, y las cabezas van a ir cerca de los filamentos finos. Lo mismo pasa del otro lado. Las colas de la miosina van a ir cerca, pegadas a esta línea M, y las cabecitas van a ir mirando hacia los filamentos finos. ¿Por qué es esto?
porque cuando se produce el mecanismo de contracción, las cabezas de la miosina, que acá no están dibujadas, que son las del filamento grueso, se van a pegar al filamento fino de este lado y de este lado. Cuando se pegan, van a traccionar hacia la línea M. Las que están a la izquierda traccionan hacia la línea M, y las de la derecha traccionan hacia la línea M. Entonces el sarcómero se acorta, porque se acortan las distancias, y eso es la contracción, porque cuando se acorta cada sarcómero, como son una sucesión de sarcómeros vecinos, se acorta el músculo, ¿sí? Bueno, acá se ve más detallado todavía. ¿Qué tenemos acá? Bueno, justamente, fíjense, los filamentos finos o de actina, donde eran, digamos, las dos filamentos de la actina, ¿sí? Que era la actina filamentosa, las dos cadenas como en forma de torsión, actina, actina, actina o filamento fino. La miosina, acá se ve perfecto, ¿ven? Donde está la línea M, y acá se ve la cola de la miosina y las cabezas que miran hacia el filamento fino, ¿sí? Unas miran hacia el filamento fino de acá y hacia el vecino de abajo. En realidad están rodeadas de filamentos finos. Si yo hago un corte a este nivel, como se ve acá, voy a ver el filamento grueso de miosina, ¿sí? Y alrededor voy a ver estas, lo que se ve en color como naranja, que está rodeado de filamentos finos o de actina, ¿sí? O sea que cada filamento grueso o miosina va a estar rodeado por, aquí se ve formando como, como si fuera una florcita, está rodeado como estructuralmente de 6 filamentos finos. Bien, acá entonces se ve en un corte longitudinal de músculo, porque para que se vea el sarcómero o la estría, el músculo tiene que tener un corte longitudinal, ¿sí? Bien, si corto acá, solamente va a haber estos filamentos gruesos, ¿sí? Y me faltaría el corte que no está acá. Si lo hago acá estarían solamente los finos. Bien, entonces acá se ven las cabezas de la miosina, aquí también, que tocarían en la contracción con los de actina, acá también, y pasando esto de cada lado, estos tiran hacia la línea media y estos también. Bueno, acá es un esquema de lo de las estriaciones que les comentaba. Acá se ve de la línea Z a la línea Z, la hemibanda I, la zona de superposición, que es más oscura, ¿sí? La hemibanda A, y una zona intermedia, ni tan clara ni tan oscura, que era la línea H, ¿sí? Donde estaban solo los filamentos gruesos. Y esta es la línea M. Bien, aquí tenemos cómo está formado un filamento fino, ¿sí? El filamento fino va a estar formado por varias proteínas. Yo les mencioné cómo es la morfología principal, porque además de tener la actina F, ¿sí? O filamentosa, que está en cadena, que tiene 2 cadenas en alfa hélice, que eran las que estaban formadas por varios monómeros de actina G, vamos a tener otra proteína que se llama tropomiosina, que es esta que está aquí ocupando en forma como alargada, y se ubica en las oquedades que deja la torsión de la actina F, y otro que es un complejo de proteínas que se llama complejo de troponina, que está compuesta por 3 subunidades, la troponina I, la troponina C y la troponina T. ¿Por qué se llaman así? Porque vamos a ver que la troponina T suele estar unida a la tropomiosina, que ahora vamos a ver por qué. La C es la que recibe el calcio para que se produzca la contracción, o sea que tienen receptores cada una de estas proteínas, ¿sí? Y la I es como la inhibitoria y la que suspende, digamos, la parte de contracción. Entonces todo esto es un filamento fino. ¿Por qué está formado un filamento fino? Principalmente por la actina F, y luego está formado por la tropomiosina y el complejo de troponina. El filamento grueso, también llamado miosina 2, ¿sí? Miosina 2 porque vamos a ver que está formado también, yo les dije, hagan de cuenta que son 2 palos de golf de manera torsionada, en donde sus colas están como torsionadas, tiene un cuello y 2 cabezas, ¿sí? Acuérdense que era la meromiosina, ¿sí? Estaba formada por la parte pesada y la parte ligera, y acá tiene 2 cadenas, perdón, las cabezas son siempre el sector de la molécula,
que tiene receptores, ¿sí? Porque acá está más detallado. Las cadenas ligeras son dos cadenas que se encargan de estar a nivel de entre las cabezas y el cuello, ¿sí? De este sector de la molécula de miosina, ¿sí? Que se encargan de regular el movimiento de este cuello, ¿sí? Y entonces se llaman cadenas ligeras. Y la cadena pesada es todo esto, ¿sí? La cola más la cabeza. Entonces, ¿qué va a tener la cabeza de la miosina? Un sitio de unión a la actina, como se ve acá están las cabecitas de la miosina, ¿sí? Y vemos acá el filamento de actina que tiene sitios de unión para las cabezas de la miosina. Entonces, va a tener el sitio de unión, para la actina, y va a tener también un sitio de unión para la ATP, porque yo les comenté que a partir del ATP, que se necesita energía, es para la contracción. Entonces, si vemos este esquema, vemos el disco Z, o sea que estoy dentro del sarcómero, filamentos gruesos, con las cabezas de miosina ya tocando al filamento fino de actina de un lado y al del otro, y si se produce la contracción, este cuello produce como un movimiento de tracción o de remo hacia la zona media, que es donde está la línea M. Entonces, cuando estas cabezas de miosina traccionan hacia el centro, y las de este lado también traccionan hacia el centro, esta distancia se acorta. Se dice que el filamento grueso del músculo esquelético tiene forma de bipolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene las cabezas, digamos, de un lado, de un polo, y el resto de las cabezas hacia el otro polo, y se unen por sus colas, ¿sí? Entonces la tracción se produce hacia lo que es el medio. Y cuando se unen, este sector que no tiene las cabezas se llama zona desnuda, que lo podemos ver en el microscopio de transmisión, donde aparecen todas las cabezas del filamento grueso, de la izquierda y de la derecha, y la zona desnuda, que es esta, acá se ve perfecto. Acá estaría la línea M. A más detalle, vamos a encontrarnos que tenemos más proteínas todavía. Por ejemplo, el sarcómero, fíjense la línea Z, la alfa-actinina que les mencioné, el filamento fino o de actina, que estaba formado entonces por la actina F, la tropomiosina y el complejo de troponina. Vamos a ver que también, ligado al disco Z, tenemos otra proteína que es la tinina, que de cierta forma se vincula a los filamentos gruesos, ¿sí? Para darle como estructura y estabilidad a todo el sarcómero, si no, no estarían estabilizados los filamentos gruesos. Bueno, proteína C, acá tenemos la miomesina que les había comentado, ¿sí? Y acá tenemos más detalles, ¿sí? Actina F, tropomiosina, complejo troponina con las subestructuras. Aquí tenemos toda la molécula de miosina 2, en donde tenemos el tallo y las cabezas, la zona del cuello, las proteínas de cadena ligera, que son estas, algunas son de 18 kilodalton y otras son las de 20, hay 2 de una cabeza y 2 en la otra, y cada cabeza posee el sitio activo para el ATP y para la actina. Cuando se forma el filamento grueso, varias de estas moléculas se unen y aquí se ve perfecto, ¿sí? Bueno, lo mismo visto en el microscopio electrónico de transmisión para poder ver las bandas, ¿sí? Todo esto es un sarcómero, de acá hasta acá vemos las líneas Z, las hemibandas I, ¿sí? Luego las bandas A de un lado, las del otro, y aquí en el medio vemos la H, ¿sí? En la M en el medio. Bueno, acá está lo que les comentaba, el retículo sarcoplasmático, que formaban una tríada, ¿sí? Que estaba formada por las dos cisternas terminales provenientes de las dilataciones del retículo sarcoplasmático, que luego está como en red, ¿sí? Y en esta zona se dilata, formando la cisterna terminal llena de iones calcio, ¿sí? Y bueno, también contiene parte de la mioglobina. Y acá tenemos el túbulo T, que era la invaginación de la membrana plasmática formando la tríada. Esta tríada, el músculo esquelético estriado, siempre se forma en donde está la unión de la línea, digamos, de la hemibanda I con la hemibanda A. En la zona esta, donde aparecen solo los filamentos finos y los gruesos, aparece esta tríada.
Esto es una diferencia con el músculo cardíaco, en donde teníamos, en vez de tríada, una díada, y aparte, digamos, en el músculo cardíaco, esa díada está a nivel del disco Z, ¿no? En la unión de mi banda I con la banda A. Acá se ve mejor, ¿sí? La invaginación de la membrana plasmática formando el túbulo transverso, las dos cisternas terminales formando la tríada, ¿a nivel de quién? Entonces, de la mi banda I y la A. Obviamente, acuérdense que estamos adentro del citoplasma, y fíjense cómo cada parte de la red que forma este retículo sarcoplasmático envuelve a cada miofibrilla. ¿Sí? Todo esto es citoplasma. Acá en el medio encontramos algunas mitocondrias y otras organelas. En cortes reales, si lo cortamos en los fascículos a nivel longitudinal, vamos a encontrarnos la célula en forma longitudinal, las estrías las vamos a ver en esta forma, vemos los núcleos periféricos, en un corte transversal también, vamos a ver la célula muscular, adentro cada una de las miofibrillas en un corte transversal, y los núcleos algunos de manera periférica. Recuerden que si estamos viendo varias células musculares, es porque alrededor de cada una tenemos el endomisio, es decir, el tejido conectivo que las está envolviendo. Acá tenemos una célula con su endomisio, otra con su endomisio, es decir, su tejido conectivo laxo que lo envuelve, y todo esto es un fascículo muscular. ¿Y por quién está envuelto? Por otro tejido conectivo que era el perimisio, ¿sí? Que es todo esto. Bien, fibra o célula muscular, fíjense las estriaciones, ¿sí? El endomisio, alrededor de cada una de ellas. Y acá tenemos algo importante. Así como cuando hablamos de el tejido sanguíneo y la hemoglobina iba en el glóbulo rojo para trasladar los gases de oxígeno y dióxido de carbono, en el músculo encontramos la mioglobina, que es una proteína sarcoplasmática que la mayor cantidad también la encontramos en la parte mitocondrial, que también da el pigmento al músculo, ¿sí? Le da el pigmento rojizo. Tiene generalmente una sola cadena que está como en alfa hélice, que en promedio tiene 153 aminoácidos, pero se enrolla esta molécula de alfa hélice y forma una proteína globular, que es similar a las cadenas individuales de la hemoglobina, que va a tener también grupo hemo, y van a estar ubicados en la oquedad que tiene esa molécula, ¿sí? Y digamos que fija el oxígeno, pero en menos cantidad. O sea que la función de la mioglobina está adentro del músculo y transporta el oxígeno y lo almacena, ¿sí? ¿Para qué? Para utilizarlo como reserva de oxígeno cuando es necesario, por ejemplo, ante una hipoxia. Acá tenemos como una diferencia, ¿sí? Acuérdense que la hemoglobina, digamos, tenía varias subunidades de la proteína globina, eran 4 subunidades, acá tenemos una sola. Igual en la oquedad de la molécula encontramos el grupo hemo para que se ligue el oxígeno, ¿sí? Generalmente, cuando hablamos de la mioglobina es como monomérica, ¿sí? Y va a estar siempre en este tejido muscular rojo, almacenando y reservando ese oxígeno cuando falte. ¿Cuándo puede suceder esto? Bueno, como también la mioglobina está presente en el corazón, cuando hay un infarto agudo del miocardio, que se necrosa y la célula cardíaca deja de vivir y se rompe y se pone en mal estado, va a aparecer la mioglobina en sangre o en orina, por ejemplo. O cuando hay músculos especializados para hacer una contracción de manera sostenida, la contracción es tan sostenida que en el tiempo disminuye esa irrigación de sangre, y yo necesito más oxígeno para obtener el ATP, esta mioglobina va a ir proveyendo ese oxígeno de manera local, ¿sí? Bien. Entonces, hay que acordarse de la proteína, digamos, hemoglobínica, que esta sí era la tetramérica, ¿sí? Con las 4 subunidades de globina. Bien, acá también podemos hablar de algunas fibras que hay en el músculo esquelético, ¿sí? Bueno, esto es mucho más detallado, acá lo vemos en forma superficial, que son las fibras rojas, unas intermedias y otras blancas. Las fibras rojas o intermedias van a ser, las rojas se llaman de tipo 1, y las intermedias de tipo 2A. Y luego tenemos las de tipo 2B. Las tipo 2A siempre están como en el medio,
en cuanto a sus características entre la tipo 1 y la tipo 2B. Para hablar a grandes rasgos, como estábamos hablando del metabolismo, de la fosforilación oxidativa y demás, que necesitábamos ese oxígeno, vamos a hablar de que las fibras rojas tenían bastante cantidad de oxígeno y el pigmento gracias a la mioglobina, o sea que estaban bien vascularizadas, ¿sí? Generalmente son las fibras de diámetro más bien pequeño, con altas concentraciones de mioglobina, bien vascularizadas, que utilizan el sistema el sistema aeróbico, ¿sí? Para obtener el ATP, y estas, digamos que son las que se utilizan en ejercicios de postura o de resistencia donde no tengo que hacer una contracción muy importante, entonces la potencia de la contracción es poca, la contracción se hace lentamente y tengo alta resistencia. Para compararlas con las del otro extremo, que son las fibras un poco más blanquecinas, que son las del tipo 2B, que tienen un diámetro más grande, ¿sí? La mioglobina es muy poquita o escasa, y tiene menor irrigación, porque utiliza el sistema anaerobio, ¿sí? Acuérdense que el sistema anaerobio tenía como producto el ácido láctico, y al no tener tanto, digamos, vascularización y no tanta mioglobina, utiliza menos el oxígeno, y es porque son las contracciones bastante más potentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno hace pesas, ¿sí? Ese tipo de ejercicios, y la resistencia a la fatiga suele ser baja, y luego voy a tener una resistencia mucho menor, porque es muy potente, entonces tengo menos resistencia ante semejante potencia. Entonces eso es un poco todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y acordarse de que siempre, en la mayoría de los casos, se necesita gran cantidad de mitocondrias para una persona que tiene mucho entrenamiento, para, por ejemplo, los que hacen los runners y demás, se van adaptando y van haciendo adentro de sus células musculares una adaptación en donde la célula se pone más hipertrófica, o incluso puede contener más cantidad de estas mitocondrias para hacer esta fosforilación y obtener el oxígeno. Esto es un corte donde se ven las fibras más finas o rojas y las más blancas. En realidad lo que se tiñe con esta técnica, que es una técnica especial, que no importa, vamos a tener, tiñe más el contenido de las enzimas de las mitocondrias. Entonces vamos a ver que las fibras rojas con más cantidad de ellas se tiñen de un color un poquito más oscuro que las blancas, que aparte son de mayor tamaño. Bien, la contracción muscular, vamos a ver que el impulso nervioso va a salir del sistema nervioso central hacia la célula muscular o miocito. Ese impulso nervioso es eferente. Entonces, va a ser a través de algo que se llama motoneurona alfa, que también ya lo vamos a ver en tejido nervioso, que va a salir del sistema nervioso central, como está indicado aquí, en donde está la médula, y esa motoneurona alfa va a tener su axón o su prolongación, que va a ir hacia el músculo. Cuando llega, yo les comenté que esto se llama unión neuromuscular, va a liberar ese neurotransmisor, que era la acetilcolina, para producir una descarga sobre los músculos y que se produzca la contracción, ¿sí? En esa unión neuromuscular. Entonces, cuando se produce la contracción, se van a deslizar los filamentos finos sobre los gruesos y se acorta el sarcómero. Aquí tenemos, ¿sí?, la placa, la zona de placa motora que se llama, ¿sí?, los receptores que tienen la membrana plasmática, la célula muscular, y acá tenemos entonces la parte más, la terminal nerviosa, ¿sí?, que tiene esa fibra nerviosa, o la parte terminal de una motoneurona alfa, y acá tenemos las vesículas, ¿sí?, de esta terminal motora, que es liberada hacia este espacio, ¿sí?, que se encuentra en esta zona. Y estas son las vesículas donde se encuentra el neurotransmisor, que es la acetilcolina, que va a ser liberada al espacio sináptico. Esto se llama espacio sináptico, entre el botón terminal de esta neurona y la célula muscular. Entonces, ¿qué va a pasar? La célula muscular, la motoneurona, ¿sí?, libera el impulso y se produce la liberación de la acetilcolina. Para ver esto a más detalle, ¿qué va a pasar? Esto es la membrana plasmática, este es el túbulo T, y esta es una cisterna terminal llena de calcio. Bien,
Cuando se produce esta liberación de acetilcolina, y la acetilcolina se une al receptor muscular, se produce una despolarización de la membrana plasmática de la célula muscular. Cuando se produce esa despolarización es la inversión de la polaridad de manera transitoria de la membrana plasmática. Nosotros sabemos que en la normalidad, generalmente intracitoplasmáticamente, la célula es negativa y hacia afuera es positiva. Cuando se produce la despolarización de la membrana, se invierte en forma, transitoria la polarización. Esta despolarización, donde se invierte la polaridad de la membrana, va, pasando por toda esta trayectoria, hasta pasar por toda la membrana plasmática de la célula. Cuando se produce esta despolarización, se activa que el contenido que está en la cisterna terminal de calcio se libera al citoplasma de la célula muscular. Cuando se libera el calcio al citoplasma, ¿qué va a pasar? Yo en el citoplasma tengo las miofibrillas, que están compuestas por los sarcómeros, que los sarcómeros están compuestos por los filamentos finos y gruesos. Entonces, el complejo de troponina tenía una subunidad que se llamaba C, a la que se unía el calcio. Entonces ese calcio que se libera de la cisterna se une a la subunidad C de esa troponina, que acá está en amarillo, y esa troponina cambia de configuración. Recuerden que la troponina está unida a las otras subunidades, que era la I y la T. Y aquí a su vez la troponina T estaba unida a la tropomiosina, que era la más larga. La tropomiosina, que es esa molécula más larga, esa proteína más larga, está cubriendo los sitios activos de cada una de las cabezas globulares de la actina F, ¿sí?, que están disponibles para las cabezas de la miosina, que son del filamento grueso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando viene el calcio, que acá llega, se une a la subunidad C de la troponina, y acá la subunidad T de la troponina está unida a la tropomiosina, que es esta larga. Cada uno de estos círculos naranjas vendría a ser el sitio activo de la actina, para que la cabeza de miosina se pegue a cada uno, como son varias cabezas, acá no están dibujadas, pero se ven, cada uno de estos sitios de la actina va a recibir a la cabeza de la miosina, para que se produzca la contracción, usando ATP o energía. Entonces, con el ATP y la energía, se produce el movimiento de remo o de barrido, y la cabeza de la miosina toca el sitio activo de la actina. Pero para que eso suceda, la tropomiosina, que es esta molécula larga, está tapando ahí los sitios activos. Se tiene que correr, como pasó ahora, para que se quede liberado ese sitio. ¿Y cómo se corre? Gracias a que la troponina, cuando el calcio se le une, cambia de configuración y ayuda al traslado de esa tropomiosina, y se libera el sitio activo. Aquí vemos el acortamiento del sarcómero, el movimiento de barrido o de remo que ejercen los filamentos gruesos de miosina sobre la actina. Fíjense que acá se acorta en sí el sarcómero, la distancia de línea Z a línea Z disminuye cuando se produce la contracción hacia la línea media, ¿sí? Fíjense que esta parte también se acorta, que es la de la hemibanda I, y también esta parte que era la de la banda A, tiene la parte del músculo, perdón, de la miosina, que es el filamento grueso, que no varía, y acá en el centro donde teníamos la línea H, que era desde la punta de cada uno de los filamentos finos, también se va a cortar junto con la hemibanda I. Entonces, ¿qué es la contracción? El deslizamiento de la actina hacia la línea media y sobre el filamento grueso de miosina. Entonces, acá vamos a tener el filamento grueso y los filamentos finos. Acá están relajados. Cuando se produce la contracción, se acercan entre sí los filamentos finos, pero fíjense que esta zona no varía, porque el filamento grueso no cambia su configuración, pero los finos se acercan. Cuando se acercan, entonces se va a achicar esta parte y esta parte central, ¿sí? Acá se achicó la parte del medio y acá esta parte también. Por lo tanto, la hemibanda I de un lado y del otro, y la banda H, que estaba antes más separada en la relajación del músculo, cuando se acortan, también queda esto. Acá estaría en color rosa para que se entienda mejor
La banda H se acorta y la I también. Bueno, acá está el movimiento, ¿sí? Cuando ingresa el calcio se asocia a la troponina C, la troponina C cambia de configuración y como está unida a la tropomiosina, ¿sí? Al cambiar la configuración, la parte de la subunidad T de la troponina corre a la tropomiosina del sitio activo. ¿Sí? Acá fíjense que la tropomiosina está tapando el sitio activo de la molécula de actina G. ¿Sí? Cuando entra el calcio y se une, se corre la tropomiosina y queda liberado el sitio activo de la actina G, que es parte de la actina F, o fibrilar, y la cabeza de la miosina produce el movimiento de barrido o de trinquete. Bueno, en un corte real, fíjense, las placas motoras terminales, ¿sí? Acá tenemos las fibras musculares, y las placas motoras, donde se produce la unión neuromuscular, ¿sí? Y se libera la acetilcolina. Lo mismo a más aumento, todo esto es la fibra, y fíjense la parte, el axón de la neurona, y la zona de la placa motora, unión neuromuscular. Bueno, aquí empezamos a hablar del tejido muscular cardíaco. Habíamos dicho que es estriado y también es involuntario, y tiene miofilamentos de actina y miosina. Recuerden que dijimos que el miocito del tejido cardíaco era, digamos, ramificado, ¿sí? Tenía un solo núcleo y se ubicaba de manera central. Fíjense que acá se ven las estrías, y una característica es que era ramificado, y se unía a células vecinas por algo que se llama disco intercalar, que es esto que tiene como forma ondulada, que se une a la célula vecina como a modo de dedos de guante, como que encastran, ¿sí? Es importante detectar que, además de las estrías, son ramificadas. Las uniones intercelulares, además de tener esta forma interdigitada, contienen uniones de tipo anclaje. La mayoría van a ser uniones de tipo desmosomas, y también uniones gap o comunicantes, o nexo, ¿sí? No tienen células satélites como regeneración, por eso ante el infarto del miocardio es difícil que se recomponga algún sector, ¿sí? Porque no tiene células satélite. Es para ver esto, la ramificación y las estrías en un esquema. Acá se ven la interdigitación que sucede a modo del disco intercalar, ¿sí? Vemos que hay algunas uniones gap, ¿sí? O nexo, y algunos desmosomas. Acá igual. Fíjense la parte interdigitada, acá irá otra célula. También tenemos las miofibrillas, y donde está el resto del citoplasma, fíjense que están las mitocondrias, que recuerden que se llaman sarcosomas, y dicho sea de paso, tienen un mayor tamaño que en el tejido muscular esquelético, ¿sí? Bien, acá tenemos como una forma escalonada, todo esto es una célula cardíaca, acá tenemos otra, en el disco intercalar, fíjense los desmosomas, ¿sí? Adentro del citoplasma de la célula, fíjense los sarcómeros también, y los discos Z, por eso las estrías también en el músculo cardíaco, y estas son las mitocondrias, ¿sí? Bastante abundantes. Bien, y acá vemos algo de la díada, vemos el retículo sarcoplasmático, un túbulo T, y fíjense que hay una sola cisterna terminal, y que es un poquito más pequeña o más simple que en el músculo esquelético estriado, y se forma una díada, cisterna terminal y un túbulo T. Bien, acá vemos núcleo central, ¿sí? Las ramificaciones, acá también se ve ramificado, las estrías, y el núcleo central, ¿sí? El corte del músculo cardíaco. A mayor aumento, fíjense los discos intercalares, miren las estriaciones, el núcleo bien central. Lo mismo en un corte transversal, ¿sí? Justo acá es el corte a nivel del núcleo, que se ubica bien en el centro, acá más alejado del núcleo. La diferencia entre el esquelético y el cardíaco, fíjense la tríada a nivel de la unión de en mi banda, la A con la I. Bueno, acá no están tan dibujadas las mitocondrias, pero son más pequeñitas. Acá se forma una díada, cisterna terminal, y el túbulo T, que es mucho más dilatado en el cardíaco, forman la díada, acuérdense de eso, y que se da a nivel de la línea Z, ¿sí? Donde está la línea Z, ahí encontramos la díada. Y fíjense el tamaño de los sarcosomas. Pasamos al músculo liso,
¿sí? El músculo liso es liso porque no tiene las estrías, pero ¿por qué no tiene estrías? Y no las tiene porque no se ubican en forma de sarcómero, pero sí contiene los miofilamentos de actina y de miosina, y aparte, la estructura de la musculatura lisa también está dada gracias a la ayuda del citoesqueleto a través de los filamentos intermedios que hay en el citoplasma. Vamos a ver que en vez de los discosetas, vamos a tener, digamos, otro tipo de proteínas que en realidad también incluye a la alfa-actinina o alfa-actina, y se le llama cuerpo denso. Entonces vamos a ver que la célula muscular lisa, que tenía esta formita alargada con el núcleo central, en vez del disco Z tenemos un cuerpo denso acá, el cuerpo denso acá, la actina o filamentos finos de un lado, como si fueran los discos Z del otro, y en el centro los filamentos gruesos. También unidos a estos discos densos, vamos a ver que aquí se ve mejor estos filamentos simples, que son los filamentos intermedios, que le van a dar la estabilidad, porque se van a unir a estos cuerpos densos y a la vez a la membrana plasmática del músculo liso, para que se mantenga de alguna manera la estructura de la célula, y que cuando se produzca la contracción se achique el tamaño de la célula. ¿Sí? Bien. Bueno, acá lo vemos esquemático, esto es una célula, acá está la otra, fíjense, también tienen uniones tipo gap, entre la mayoría en el músculo liso es de uniones gap, porque a veces se contraen de forma conjunta, que a eso vamos a ver que se lo llama músculo liso unitario, y necesitan que se traspasen los iones para producir la contracción muscular en conjunto. Entonces usan mucho estas uniones gap o canal, ¿sí? Y acá vemos el cuerpo denso con la alfa-actinina, el otro, filamento fino, filamento grueso. Acá vemos el filamento intermedio, ¿sí? Que también se une a este cuerpo denso y también a la superficie de la célula. El músculo liso, habíamos dicho que lo podíamos encontrar en las paredes de los vasos, en los bronquios y en órganos huecos, intestino, vejiga, útero, ¿sí? En el estómago, en los conductos secretores glandulares. La inervación es por el sistema nervioso autónomo, es decir que también puede usar neurotransmisores como acetilcolina, pero también hay otros, por ejemplo, una muy importante es la noradrenalina, que puede tanto excitar como inhibir a esta célula, ¿sí? Pero también vamos a ver que la célula muscular lisa tiene otro tipo de receptores en la superficie que son susceptibles a cambios en el cuerpo, por ejemplo, a variaciones de temperatura, ¿sí? También pueden ser susceptibles o tener receptores que son hormonales, entonces ante variaciones hormonales también influyen en la contracción del músculo liso. Y bueno, a la vez el músculo liso va a estar rodeado con un tejido conectivo laxo, que es el endomisio, que a su vez va a tener como una gran cantidad de proteoglucanos, ¿sí? Con varios glúcidos también en su superficie, que le van a dar un aspecto paz positivo, rico en hidratos de carbono, y también va a estar rodeado de fibras reticulares, que en este caso las sintetizan las propias fibras musculares lisas, ¿sí? Vendría a ser como una especie de fibroblasto, en donde sintetizan estas fibras reticulares, o colágeno tipo 3, que se tienen fácilmente con todo lo que es con sales de plata, ¿sí? La diferencia también que tienen a nivel contracción el músculo liso es que habíamos dicho que en la fibra estriada teníamos, por ejemplo, los filamentos gruesos bipolares, en donde las moléculas de miosina 2 se unían por sus colas en la línea media y, digamos, los de este polo y los de este polo en cuanto a sus cabezas traccionaban hacia la zona central. Cuando vamos a la musculatura lisa, vamos a ver que el filamento no es bipolar, se llama filamento grueso polar lateral. ¿Por qué? Porque no tiene la zona desnuda, ¿sí? Acá se ven las cabezas de un lado, tiran, por ejemplo, en este lado, hacia la derecha, y las opuestas van a tirar hacia el lado contrario. Entonces, si este filamento polar lateral, ¿sí? Lo trasladamos al lado de un filamento fino para ver cómo es la contracción, acá vamos a ver que estas cabezas traccionan al filamento fino hacia abajo y estas hacia el lado opuesto. Entonces, el filamento grueso se dice que es polar lateral, ¿sí? Y la contracción de la musculatura
de luz lisa se produce por achicamiento de la célula gracias a el desplazamiento de los filamentos finos sobre los gruesos también, pero de modalidad lateral. Entonces, cuando lo trasladamos al esquema, ¿sí? Acá se ve perfecto. Fíjense este cuerpo denso con el filamento fino, aquí hay otro, acá vemos los filamentos intermedios, que pueden estar compuestos por diferentes proteínas, justo el ejemplo de acá es de desmina y de bimentina, pero en este caso el filamento fino está ubicado en este cuerpo denso. Entonces, fíjense que esto a más aumento, vemos que estas cabezas de miosina tiran hacia este lado, y el resto hacia arriba. Entonces, si esto va hacia abajo y esto va hacia arriba, toda esta distancia se acorta, y eso hace que se acorte toda la célula y se achique. Bueno, acá es un poco lo que les comentaba recién. Tenemos dos tipos de músculo liso, el unitario o el multiunitario. Yo les mencioné el músculo liso unitario porque les comenté que el unitario trabajaba en conjunto, ¿sí? Como sucede acá en los músculos de las vísceras, que están unidos por estas uniones comunicantes o nexos. Por eso también se les dice unitario o visceral, porque están comunicados entre sí por estas uniones tipo gap, en donde, digamos, por ejemplo, las paredes del intestino o las paredes arteriales forman como una lámina de células musculares lisas, donde se produce la descarga nerviosa a partir de células de las neuronas o de los axones de las neuronas del sistema nervioso autónomo, donde liberan los neurotransmisores, que podían ser acetilcolina o, por ejemplo, la noradrenalina, y se unía a los receptores de las células musculares lisas que estaban cercanas a este axón, que tiene como dilataciones que se llaman varicosidades, en donde se ubican estas vesículas sinápticas que liberan ese neurotransmisor, o vesículas presinápticas, y una vez que son liberados, los neurotransmisores se unen a los receptores de estas células que están más cercanas. Luego, a través de esas comunicaciones GAP, transmiten la información al resto de la capa de las células, ¿sí? Y trabajan en forma unitaria. En cambio, ¿sí? Digamos que las fibras no pueden contraerse independientemente una de las otras, que es lo que pasa, por ejemplo, en las paredes del útero, en el intestino, como se muestra acá, ¿sí? Los vasos sanguíneos que vimos, pero el multiunitario sí, porque va a tener, como se ve en esta zona de la izquierda, vemos la célula muscular lisa, independiente, otra independiente, otra independiente, y el axón con sus varicosidades, liberando el neurotransmisor, pero independientemente, ¿sí? Actúa cada una de estas células. O sea que es como más preciso para contracciones más detalladas, como sucede en el iris, en algunos sectores de la tráquea, en donde puede encontrarse de manera independiente. Bueno, acá vemos lo mismo, fíjense, el multiunitario con las fibras independientes, formando una pared, el que es unitario, por ejemplo la pared de la arteria, y acá vemos las varicosidades que les decía con las vesículas sinápticas, ¿sí? Bueno, el neurotransmisor, acetilcolina y noradrenalina, ¿sí? Que depende de qué parte, si estamos hablando de, no sé, intestino, de pared muscular, o de qué parte muscular o del cuerpo estemos hablando, tanto la acetilcolina como la noradrenalina pueden producir excitación o inhibición de la acción muscular que estén ejerciendo en ese momento. Bueno, el corte transversal de músculo liso, acá se ve el núcleo bien central, ¿sí? El citoplasma alrededor. A nivel longitudinal se ve la forma ausada de la célula, con el núcleo alargado, también central. Y acá en la contracción, cuando se produce el acortamiento que mencionamos recién, fíjense cómo se ve más flácida el contorno de la membrana plasmática cuando se produce el achicamiento de la célula, ¿sí? En conjunto produce el achicamiento del sector que se está contrayendo, ¿sí? Entonces, el potencial de acción, como yo les mostré recién, en el caso del músculo esquelético estriado, venía de la descarga de la acetilcolina, que por un potencial de acción que se producía en la membrana plasmática receptora de la célula muscular, se producía la despolarización y la liberación del calcio de la cisterna terminal o del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Bien, aquí le había dicho que en el caso de la célula muscular lisa tenía receptores no solo para la parte de los neurotransmisores, sino también química hormonal,
cambios en niveles de oxígeno, de temperatura, pero más allá de todos estos estímulos recibidos por la célula muscular lisa, vamos a ver que igual va a necesitar para la contracción el aumento del calcio intracelular. El aumento de la concentración de calcio dentro del citoplasma va a ser el que inicie la contracción, pero en vez de ir el calcio a unirse a una subunidad de la troponina, vamos a ver que en realidad no tengo troponina en el músculo liso tampoco, tengo otra proteína que se llama calmodulina, que es la que se une al calcio, y ahora vamos a ver de qué manera. Primero vamos a hablar que en el músculo liso tampoco tengo los túbulos T, pero tengo una invaginación de la membrana que se llaman cavéolas, que en vez del túbulo T también van a estar asociados al retículo sarcoplasmático, que también va a tener el calcio, de manera que cuando se produzca la despolarización de la membrana de la célula muscular lisa, o que se active un receptor por alguna hormona, por ejemplo, como la histamina, la vasopresina, u otras hormonas, se va a producir el estímulo y va a ser liberado el calcio que está adentro del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Acá se ve la cavéola, y la liberación, ¿sí? Ese calcio se libera al citoplasma, y en el citoplasma me voy a encontrar con esta proteína que se llama calmodulina, que está acá, que ahora vuelvo a las diapositivas anteriores, en donde voy a ver que sale el calcio al citoplasma, o entra calcio, depende del estímulo que reciba la célula, el calcio en el citoplasma se une a esta proteína que se llama calmodulina y forma el componente, o el complejo, calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina va a activar a una enzima o proteína sinasa o proteína quinasa que estaba en el citoplasma inactiva, y gracias a este complejo calcio-calmodulina se activa a una miosina quinasa activa. ¿Qué hace esta proteína o miosina sinasa o quinasa activa? Va a activar la fosforilación, o va a fosforilar la cabeza de cuando la fosforila, esa acción de fosforilar hace que la miosina produzca ese movimiento de remo y se una a la actina, y se produzca el movimiento de contracción, ¿sí? Entonces se va a cortar la célula muscular lisa. Ahora, una vez que se produjo ese acortamiento, ¿sí? Para terminar con esa contracción, para relajarse va a haber una acción que hace lo inverso, aparece una miosina fosfatasa, ¿sí? Que va a desfosforilar la cabeza de la miosina y va a hacer que se desacople de la actina, y así se relaja la célula muscular lisa, o también por la salida de calcio de la célula, o la entrada del calcio adentro del retículo sarcoplásmico de esta célula. Lo mismo pasa en la célula muscular esquelética. Para que se produzca la relajación también se necesita ATP para desacoplar la cabeza de la miosina de la actina, y también va a necesitar que el calcio se resguarde nuevamente o se reclute adentro del retículo sarcoplasmático. Entonces ahí se desacopla la cabeza de la actina de la miosina y se produce la relajación, ¿sí? Entonces, recuerden que el calcio es el que activa toda la cadena, ¿sí? Repasando, es cuando aumenta la concentración de calcio intracitoplasmático, en el músculo liso se une la calmodulina, forman complejo calcio-calmodulina. El complejo calcio-calmodulina activa a una proteína quinasa inactiva que se activa, y cuando se activa hace que se produzca, digamos, a partir obviamente de la energía que es el ATP, el fosfato va a parar a la cabeza de la miosina y se produce la contracción, ¿sí? Respecto a las diapositivas previas, era un corte de microscopía electrónica de transmisión para ver todas las cavéolas que vendrían a ser como el túbulo T de la célula muscular lisa, ¿sí? Bueno, acá fíjense algunos cuerpos densos, ¿sí? Bien, la contracción del músculo liso, acuérdense que el otro músculo tenía fibras rojas y blancas, unas más potentes y otras intermedias, utilizaban mucha energía, y acá tenemos baja utilización de ATP, y las contracciones suelen ser lentas y prolongadas, de tipo tónicas, ¿sí? Y aquí tenemos el acortamiento de la célula cuando se produce esa contracción, ¿sí? Fíjense los cuerpos densos que, digamos, acortan la distancia entre sí. Bien,
Bueno, hasta aquí un poco llegamos a todo lo que es la contracción